Un saludo a todos, la gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada uno de ustedes. Agradecido enormemente con cada persona que da like, que se suscribe, que comparte, que ha estado pendiente a estos estudios, a esta clase. Anuncio que a las personas que quieren una clase más profesional, más académica, más profunda, pueden perfectamente tener una suscripción especial y así todos los viernes estamos transmitiendo exclusivo solamente para miembros con clase más académica. Ahora mismo estamos tratando con el Pentateuco y vamos a tratar por lo menos de 13 a 17 clases, dependiendo más o menos ahí. Y luego se va a seguir con la historia del Israel bíblico, con la historia, por ejemplo, un análisis crítico de los cuatro evangelios. Y vamos a tratar muchos temas que realmente no se tratan convencionalmente ni en YouTube de forma abierta, tampoco en la escuela y que en muy pocos seminarios. Eso se lo digo de todo corazón. Así que si te interesa, te perfectamente puede suscribirse exclusivo para miembros y entonces yo estaría enviando un link para que usted, un link de Zoom, para que usted entonces, cuando esté transmitiendo en vivo, si quiere tomar la personal en Zoom, pues ahí la tenga perfectamente. En el día de hoy vamos a estudiar, como venimos haciendo, la teología de Pedro. Pedro es uno de los autores que nos faltan. Recordemos que comenzamos con la teología bíblica del Antiguo Testamento, pasamos por las eras del Antiguo Testamento, llegamos luego al Nuevo Testamento con su metodología y ahora estamos estudiando, que es parte de la teología bíblica, lo que es la teología de los autores de la Biblia. O sea, cuál era su comprensión teológica y cómo la entendían. Si lo han estado viendo, si han estado siguiendo al paso esto, han visto que hay una armonía temática en cuanto a su concepción sobre Dios. Yo creo que eso es uno de los objetivos y yo creo que está bastante claro. Entonces, vamos a hablar de la teología de Pedro y comenzamos con su primera epístola. Y es que esta epístola, por ejemplo, recibió una autentificación temprana de Eusebio, de Ireneo, de Tertuliano y otros por parte de la iglesia. Entonces, la evidencia interna también sugiere que Pedro es el autor. ¿Por qué? Se le llama la epístola, por ejemplo, se le llama la epístola de Pedro, o sea, perdón, la persona, el remitente, el que está escribiendo, dice que es Pedro en primer lugar, o sea, hay una evidencia interna ahí, y existe un acuerdo considerable entre la primera carta de Pedro y las enseñanzas de Pedro en Hechos. O sea, cuando usted se ve en la segunda carta también, pero vamos a hablar de primero la primera. Pero cuando usted se ve las cartas de Pedro y usted ve la predicación de Pedro en Hechos, usted se da cuenta de que es la misma persona, o por lo menos tienen la misma influencia, porque es que hablan exactamente de lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, probablemente la carta se escribió antes del año 64 después de Cristo y se dirigía a los creyentes hebreos entre los gentiles. El propósito de Pedro al escribir es animar al creyente a que sufrirán persecución, pues los describe como los afligidos en diversas pruebas. En el capítulo 1, en el versículo 6, acusado de deslealtad al Estado, a los creyentes también se le difama, se le ridiculiza y se le calumnia por no participar, pues, de lo que él describe. Por no participar de lo que él describe, que son prácticas paganas. Eso usted lo puede ver en el capítulo 3 versículo 13 al 17, el capítulo 4 versículo 4 al 5. Pedro llamó su sufrimiento fuego de prueba en el capítulo 4 versículo 12. La tesis de la primera epístola de Pedro tiene que ver con la exhortación, es exhortatoria y declara en el capítulo 5 versículo 12 que los creyentes debían seguir firmes en la gracia de Dios en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque ellos como quiera iban a recibir una corona incorruptible, ellos iban a tener ese consuelo de Dios, Dios iba a estar en la prueba ahí, iba a estar con el creyente en medio de la prueba. Y si esa prueba le producían ansiedad, él mismo dice en su carta, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. O sea, por más persecuciones que hayan, Dios está en medio de esa prueba ayudando al creyente.
Eso es indudable, indudable. Se lo hizo una persona que pasó una de las pruebas más difíciles de su vida y Dios estuvo ahí. Y por eso estoy aquí. En cuanto a la segunda epístola de la carta de Pedro, probablemente tiene la evidencia más débil entre todos los libros del Nuevo Testamento. Los que han estado tomando bibliología conmigo saben que la carta de Pedro tiene alguna dificultad de la segunda, pero jamás fue rechazada ni se le consideró una carta espuria. Por ejemplo, Orígenes fue el primero en atribuirle a Pedro. La evidencia interna apunta a que Pedro es el autor. Así se le llama, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, que indica que fue un testigo presencial del Señor, en el versículo 16 del capítulo 1, lo cual sugiere que fue uno de los tres. También hay una similitud con el discurso de Pedro en Hechos. La carta se escribió alrededor del año 65 y probablemente para una audiencia amplia. El propósito de Pedro al escribir la carta podría ser doble. Por ejemplo, uno podría ser, por un lado negativo, advertir a los creyentes del antinomianismo en expansión, que es la desconsideración flagrante de los mandamientos de Dios y de los maestros herejes que se estaban infiltrando en la asamblea. Y por el otro lado, es uno positivo. Pedro le exhorta a todos los creyentes a creer en la iglesia y en el conocimiento, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En cuanto al autor, el apóstol Pedro era hijo de Jonás o de Juan, es lo mismo. El hermano de Andrés, dice primera carta de Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40, era originario de Bethsaida, pero después vivió en Capernaum. Su profesión era la pesca. ¿Cómo eso queda de Bethsaida y luego en Capernaum? Son la evidencia que arrojan los evangelios. Y no estamos demostrando eso, los evangelios que se contradicen, no, la Biblia se armoniza por cuestión lógica se armoniza, porque no da todos los detalles exhaustivos de la vida de cada personaje. Entonces, por eso siempre se armoniza. Vemos lo que dice un autor, vemos lo que dice otro y cómo encajaría eso. Muchas de las doctrinas fundamentales de la Biblia vienen de la armonización que existe entre los escritos, o sea, la forma de armonizar. Cuando Jesús comenzaba su ministerio público, lo llamó a Pedro para salvación. Cerca de un año después lo nombró apóstol. A Pedro, como parte de los 12, se le dio autoridad de realizar señales milagrosas que validarían el mensaje mesiánico y con frecuencia hablaba en nombre del grupo. Fue uno de los 13 escogidos junto con Jacobo y Juan, que eso es lo que mucha gente dice en el círculo íntimo de Jesús. En compañía de ellos, atestiguó la transfiguración de Cristo también. Esa es una de las causas por las cuales se le dice el círculo íntimo de Jesús, porque fueron los que del grupo, Jesús lo traía aparte y le mostraba algo que era especial, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa entonces? Eh, Pedro, en su segunda carta, escribe también sobre el hecho de la transfiguración en el capítulo 1, versículo 16. Usted lo puede ver. Es una de las evidencias de que tiene que ser Pedro el autor, porque o sea, cómo iban a saber de ese suceso que narra los evangelios si no es una de las personas que vivió el suceso en sí. Entonces, Pedro, al ser parte de los tres, era la columna de la iglesia, porque apóstoles y profetas constituyen el fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero también cuando tú ves la carta de Gálatas, capítulo 2 versículo 9, tú ves que Pedro, Juan y Jacobo luego después fueron columnas de la iglesia, o sea, fueron como los líderes más representativos que habían en ese tiempo. Él posteriormente llegó a ser el líder de eso, de la columna de la iglesia, o sea, del cuerpo apostólico. Fue el vocero cuando se seleccionó al sucesor de Judas, que eso también evidencia su liderazgo. En Pentecostés y en el Concilio de Jerusalén, fue como el vocero el que habló por parte de todos, de la doctrina apostólica y de los mandamientos del Señor. Pedro también fue apóstol para los judíos, lo que también refleja en sus discursos y en su primera epístola.
Una traducción sugiere que una tradición sugiere que al final de Pedro fue en Roma, pero no hay certidumbre de ello. O sea, hay una tradición que dice, yo sé que todos lo hemos escuchado, de que a Pedro se le crucificó boca abajo porque no era digno de morir como su señor y demás. No se sabe, no se sabe. De Pablo se sabe más por lo que dice en su carta y así sucesivamente y por el testimonio luego que Pablo fue decapitado por Nerón, sin duda alguna. Pedro murió en manos de Nerón, pero no se sabe cómo. O sea, no hay idea de eso. Pero vamos a la exposición de la carta de Pedro, la exposición teológica sobre la carta de Pedro. Sobre Cristo, o sea, su cristología. Es esclarecedor estudiar los nombres que Pedro utiliza para Cristo. En los sermones de Hechos se refiere a Jesús o Jesús de Nazaret. En Hechos 2:22, Pedro identifica a Jesús como Nazareno, tal vez para que sus oyentes recordaran a Jesús como el rechazado, porque el término nazareno había tenido una connotación negativa. En Hechos 2:36 se refiere a Jesús, pero les recuerda a la multitud que él no era tan solo un hombre porque Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro acentúa tal hecho con sus palabras, sepa pues ciertísimamente. En Hechos 3:13, Pedro se refiere a la glorificación de Jesús y la enlaza con los títulos de siervo, santo y justo, autor de la vida. Por tanto, Pedro menciona de nuevo a Jesús en el capítulo 3, versículo 16, y además enfatiza la autoridad y el poder relacionados con su nombre. Pedro se refería también a la designación de Cristo a la designación Cristo en sus epístolas y usaba frecuentemente el título Mesías para describir sus sufrimientos. Pedro escribe que Cristo derramó su sangre preciosa, sufrió en su papel sustituto en la carne, en frente a otros testigos y murió por los pecados una vez, enfático, y para siempre. En vista de esto, Pedro alimenta a los creyentes a apartar a los creyentes a apartar a Cristo como el Señor en sus corazones, guardar la buena conciencia en medio del sufrimiento por Cristo y regocijarse en medio de dicho sufrimiento, pues al final Dios lo llamará a la gloria eterna a través de su unión con Cristo. Es el propósito de la primera carta. Hay prueba, hay persecución, pero Dios está con ustedes. Cristo está con ustedes en medio de la prueba. Pedro también utiliza el nombre compuesto Cristo y con ello enfatiza su resurrección y glorificación y su segunda venida, no su sufrimiento. A través de Cristo, el Señor, los creyentes, a través de Jesucristo, el Señor, los creyentes nacieron de nuevo en una esperanza viva, fueron salvos a través de la resurrección, se identifican como casa espiritual, lo glorifican con el uso de los dones espirituales y crecen en el conocimiento de Jesucristo. Por tanto, los creyentes pueden anticipar la aparición gloriosa de Jesucristo cuando sus pruebas lo glorificarán. Con respecto a la salvación, su soteriología. Como se ha observado en la exposición anterior, Pedro enfatiza el papel de Cristo en su obra de salvación, como el Cordero intachable y sin mancha. Él fue el sacrificio perfecto, no pecó, murió como su sustituto una sola vez y para siempre, el inocente por los culpables. Pedro hace énfasis en que lo mataron por nuestra causa. Los pronombres, aquí noté, no es la doctrina de la salvación dentro de, o sea, utilicé mal el término. La soteriología, lo dije bien, ¿verdad? La soteriología de la carta de Pedro, es decir, la doctrina de la salvación dentro de la carta de Pedro. Pensaba que lo había dicho mal. Los pronombres enfatizan que Cristo murió en lugar de los pecadores, los rescató de la esclavitud del pecado. La salvación en Cristo se planteó desde el pasado eterno, se reveló en la historia
completó la salvación con su resurrección y dio esperanza viva a los creyentes. Con respecto a su doctrina escrituraria, su bibliología, o sea, cómo él comprendía, cuál era su concepción de la Biblia, de la palabra de Dios. Después de Pablo, Pedro también podría ser quien más habla de la doctrina de las Escrituras. Aporta ideas valiosas y relativas al ministerio del Espíritu Santo en la inspiración. También afirma que la inspiración, también afirma la inspiración de los escritos paulinos. Proporciona uno de los estudios más completos de las Escrituras. Son productos del Espíritu Santo, traen regeneración y crecimiento espiritual. Pueden observarse las siguientes cosas acerca de la doctrina petrina sobre la Escritura. La primera, llama a todo el Antiguo Testamento la palabra profética. Pedro indica que el texto veterotestamentario se cumple con la aparición de Jesucristo. El punto número dos, las Escrituras están vivas y permanecen para siempre. La palabra de Dios es incorruptible, en contraste con la simiente humana corruptible. Las escrituras no están contaminadas y ayudan a crecer espiritualmente. Las escrituras no tienen un origen netamente humano, son producto de hombres que hablaron lo que el espíritu le dictaba, con lo cual le asegura la exactitud. El punto número 6 también es que el Nuevo Testamento es tan inspirado como el Antiguo Testamento, según dice la segunda carta, capítulo 3 versículo 16. Pedro ubica las cartas de Pablo al mismo nivel que las otras escrituras, es decir, que el Antiguo Testamento, y dice que tergiversar la trae perdición. Y el número 7 son las bases de la verdad teológica, según dice su primera carta, capítulo 2 versículo 6. Pedro elabora una posición teológica fundamentada en Isaías 28 16. La vida cristiana, o sea, cómo se ve nuestra teología en la vida diaria, en la vida práctica. El mayor enfoque de los escritos pestrinos están en el sufrimiento, aunque dice algunas cosas sobre otros aspectos de la vida cristiana. Se dirigía a cristianos hebreos que están sufriendo por su fe. Escribió para animarlos y explicar cómo deben reaccionar y preparar la mente ante el sufrimiento, especialmente cuando es inmerecido, que es cuando más duele. Pedro escribió las palabras de advertencia y animó en cuanto al sufrimiento. Primero, los creyentes han de esperar pruebas, sufrimientos y deben preparar para ello sus mentes, pues Cristo también sufrió por eso. Entonces seguimos. Lo segundo es que los creyentes han de alegrarse en medio del sufrimiento, pues ello anticipa el retorno de Cristo. Tercero, los creyentes pueden sufrir injustamente. No hay mérito si el cristiano no sufre por hacer lo malo. Más, el Señor es admirable, es admirable el creyente que soporta el sufrimiento. Más, ante el Señor es admirable el creyente que soporta el sufrimiento injusto. Cristo sufrió y les dio a los creyentes un patrón a través de su ejemplo de vida. ¿Por qué? Porque él sufrió injustamente. Finalmente, los creyentes pueden sufrir de acuerdo con la voluntad de Dios, pero Él los fortalecerá en el sufrimiento. Siempre esa es la forma en la que Pedro va dirigiendo la carta. Cristo, sobre todas las cosas, sufrimiento, sí, pero en medio de ese sufrimiento está Cristo. Cristo es ejemplo de vida en la carta de Pedro. Sobre la iglesia. Pedro reconoce la unidad de judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo. Lo hizo en Hechos capítulo 10, versículo 34 al 43. En una declaración memorable, Pedro anunció que los gentiles eran bienvenidos sin necesidad de hacerse prosélitos del judaísmo a través de rituales. Lo dice el capítulo 10, versículo 35. Importante que usted sepa eso por el amor a Dios, por los judaizantes que quieren hoy en día hacernos judíos, cuando nosotros podemos perfectamente ser salvos sin tener que judaizar. No quiere decir esto que no conozcamos las raíces hebreas de la fe, porque ciertamente hay que hacerlo, hay que estudiar judaísmo y ver cómo ellos pensaban, su teología y demás, para entender muchas cosas de la Biblia. Pero de ahí a querer hacerlo a usted un judaizante que tiene que circuncidarse, que tiene que hacer esto, lo otro, te dicen, no, no obligado, pero te instan a ello. Entonces al final es lo mismo.
Antes de eso, los gentiles tenían antes de eso, los gentiles tenían que bautizar, se tenían que bautizar en el judaísmo, ofrecer un sacrificio y circuncidarse. Ahora, este ritual podía pasarse por alto. Pedro confirmó tal verdad en Hechos 15, del 7 al 11. Ahora, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, el apóstol habla sobre la responsabilidad del anciano de la iglesia local. Su responsabilidad es pastorear el rebaño de Dios. La tarea de pastorear denotará la alimentación, o sea, la enseñanza, protección y crianza y cuidado del rebaño. Dichas funciones debían cumplirse con prontitud, como ejemplos de piedad, no de forma dominante o por amor al dinero. Pedro también menciona el bautismo y usa la analogía del bautismo y Noé. El bautismo en agua simboliza la ruptura con la vida vieja y pecaminosa, tal como sucede con las aguas de Noé. Su escatología. ¿Qué dice Pedro sobre los últimos tiempos? Las condiciones. En segunda carta de Pedro, el apóstol menciona las condiciones previas al retorno del Señor. Habrán falsos maestros que entrarán en la asamblea, se conocerán porque los falsos maestros negarán el mensaje negarán al maestro que los rescató. Los falsos maestros se caracterizarán por su inmoralidad, extraviarán al desprevenido, pero Cristo juzgará cuando regrese. Nunca la transgresión se queda sin castigo. Sobre la venida de Cristo. En sus dos epístolas, Pedro parece distinguir entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida para juzgar a los impíos. La venida por los creyentes en el arrebatamiento será una liberación y bendición. Por lo tanto, Pedro indica que el sufrimiento presente de los creyentes culminará en alabanza y en honor cuando Cristo se revele. Primera carta, capítulo 1, versículo 7. De modo que Pedro anima a los creyentes a afirmar su fe en la revelación de Cristo, el arrebatamiento inclusive. Versículo 13 del mismo capítulo. En la segunda carta de Pedro, el apóstol hace referencia a la venida de Cristo en juicio sobre quienes se mofan de su regreso. Tal venida será el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sobre el estado eterno, Pedro describe lo repentino de la venida del día del Señor. El día del Señor se utiliza de diversas maneras en las Escrituras, pero como término general caracteriza todo el periodo que comienza en el arrebatamiento y termina al final del milenio. Así, el día del Señor está relacionado con el juicio a los incrédulos, pero con la bendición para los creyentes. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12, Pedro describe el estado eterno. Al final del milenio los cielos pasarán con gran estruendo y la tierra se quemará. Esta es la esfera donde el pecado tiene lugar y se renueva anticipándose a la eternidad. Pedro incluye su estudio de los últimos tiempos con una exhortación práctica. Entonces, hasta aquí es que llega el estudio y las tías positivas. La carta de Pedro, todo el que pueda, de verdad, tómela como devocional para usted leerla en estos tiempos tan difíciles, usted la puede leer y esas cartas son un alivio total. También, si te quieres advertir sobre los falsos maestros y sus enseñanzas, usted puede buscar la segunda carta, que es una carta casi en su totalidad escatológica, desde el capítulo 2 en adelante. Entonces, estúdiela porque hay mucha riqueza literaria, hay mucho que Pedro aporta sobre sus enseñanzas y es muy importante que nosotros al día de hoy estemos alertas y estemos cada día más dedicados al estudio de las escrituras. Entonces, estudien. Hasta aquí el video de hoy. Les recomiendo a todos que lo que se puedan suscribir especialmente para que puedan tener una clase más profunda, más académica. Lo pueden hacer perfectamente dándole clic en miembros del canal y así usted recibe una clase personalizada entrando a Zoom por aquí y haciendo todas las preguntas que usted entienda pertinentes. La gracia de Dios mora en sus vidas.